Sin duda alguna, las leyendas y mitos japoneses son bastante interesantes, desde sus únicos diseños hasta sus curiosas historias de origen. Entre estas leyendas se puede mencionar a un tenebroso espíritu femenino con solo la mitad superior del cuerpo, que se arrastra con las manos con unos dedos largos que son capaces de cortar a cualquier ser humano por la mitad. Estoy hablando del fantasma del teque-teque. Esta historia nos lleva a Japón, en la temporada de verano. Una estudiante de secundaria llamada Chiso era bastante tímida, tranquila e introvertida. Por su forma de ser, solía ser foco de bullying, bromas y acosos por parte de sus compañeros. Un día, al salir de la escuela, Chiso se dirigía a casa sola. Sin saberlo, era perseguida por un grupo de 4 compañeros. Estos habían capturado una cigarra para jugarle una broma. Mientras esperaba tranquilamente el tren en la estación, los chicos aprovecharon para acercarse sigilosamente y le colocaron el insecto en el hombro. La muchacha se asustó y quiso quitarse la cigarra de encima. Empezó a gritar y a moverse torpemente, y entonces sucedió. Se cayó sobre las vías del tren. Sus compañeros solo reían por lo bien que había salido la broma, ni se molestaron en ver si Chiso estaba bien, mientras la muchacha quedó adolorida y no podía moverse. Pedía inútilmente ayuda para que la levanten, pero un tren pasó y atropelló a la chica, partiendo su cuerpo en 2. Su rostro reflejaba dolor y tristeza. Los chicos se quedaron perplejos, pálidos y temblando de miedo. Seguros de que nadie los había visto, huyeron del lugar, jurando nunca hablar de lo sucedido. La broma se les había salido de las manos. Más tarde, emergencias y autoridades llegaron para retirar el cuerpo de la muchacha, estando totalmente impactados por cómo quedó su cuerpo. Se realizaron las investigaciones pertinentes para saber qué sucedió, pero las cámaras de seguridad de la estación no funcionaron toda la semana, por lo que no había video que dé explicación del suceso. Tampoco hubo testigos en la escena, por lo que empezaron a interrogar a familiares y a compañeros de clase. La familia estaba consternada y no entendía cómo su hija pudo acabar así. Pero los compañeros de clase aprovecharon para hablar mal de Chiso, esparciendo rumores de que era una chica rara, que lo más seguro es que no soportó su vida y que decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba, saliendo libres y sin culpa de lo que ellos habían provocado. Al final, cuando la conmoción se calmó, el asunto quedó olvidado y todo regresó a la normalidad. O por lo menos eso creían. Los días siguientes, el grupo de compañeros empezaron a tener leves cambios de actitud. Sentían que eran perseguidos por alguien. Percibían que eran observados, aun cuando no había nadie alrededor. Estar en las estaciones de tren los ponía nerviosos. Poco a poco, su conciencia empezaba a carcomer sus pensamientos. Al cerrar sus ojos, solo podían revivir la imagen de la chica partida en 2. Una noche, 3 de los 4 chicos se encontraban pasando un puente sobre las vías del tren. El viento sopló fuertemente y empezaron a escuchar un ruido extraño. Se detuvieron aterrados, buscaban la fuente del sonido, y ahí estaba, en el otro extremo del puente. Era Chiso, o bueno, solo la parte superior de ella, torso, brazos y cabeza, sin piernas y con las tripas colgando. Entonces el horroroso ente empezó a moverse usando sus manos, en las cuales se observaba unas largas y filosas uñas. Mientras se desplazaba rápidamente, se escuchaba un sonido muy peculiar: teque-teque, teque-teque, teque-teque. Los chicos intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma los cortó por la mitad con sus enormes uñas, dejándolos así, de la misma forma en la que ellos provocaron su muerte. Al día siguiente, el 4º y último chico caminaba bastante asustado por la escuela. Al enterarse de la muerte de sus amigos, solo podía recordar el día de la broma que acabó con la vida de su compañera y cómo no hicieron nada al respecto. Al caminar por los pasillos, escuchaba extraños sonidos. Temía que su final estuviera cerca. Mientras divagaba en sus pensamientos, salió de la escuela y contempló a una joven apoyada sobre sus codos en una ventana. Por un momento se sintió aliviado y se tranquilizó. No podía verla bien, pero le sonrió.
y de repente la chica dio un salto, revelando así que le faltaba la parte inferior del cuerpo. Aterrorizado, el muchacho trató de huir, pero antes de que tuviera oportunidad, el extraño ser lo partió por la mitad con sus filosas uñas. Se podría pensar que al vengarse de los responsables de su muerte, el espíritu se calmaría, pero no. Este fue el inicio de las apariciones del fantasma conocido como el teque-teque. Otra historia de origen del teque-teque es la de Kashima Reiko. Reiko era una hermosa mujer que vivía en Hokkaido. Una noche se topó con un grupo de borrachos en la calle, los cuales empezaron a acosarla. Reiko quiso huir, pero los tipos la alcanzaron. Lastimosamente abusaron de ella y la golpearon. La mujer intentaba ponerse de pie, pero cada movimiento le provocaba un agudo dolor. Buscando ayuda, empezó a arrastrarse. Llegó hasta las vías del tren, donde quedó inconsciente y... el tren pasó sobre ella, partiéndola en dos. Reiko murió sin que nadie supiera de sus agresores. Desde entonces, su fantasma vaga por los baños y las escuelas por las noches. Se la ve arrastrándose sobre sus brazos, dejando un rastro de sangre en el suelo. Si la encuentras, te preguntará: ¿has visto mis piernas? No responder o hacerlo incorrectamente podría provocarte una muerte espantosa, así que debes contestar: en las vías de Meishin. A lo que ella preguntará: ¿quién te dijo eso? Y debes responder: me lo dijo Kashima Reiko. Tras esta breve conversación, el espíritu debería dejarte en paz, pero en ocasiones también suele preguntar por su nombre, el cual es una pregunta trampa, puesto que al responder Kashima Reiko, esta puede abalanzarse sobre la víctima. En tal caso, el sujeto tiene que responder Kamen Shinin Ma, que sería traducido como máscara, persona muerta, demonio. En una ocasión, un grupo de chicas vieron al teque-teque cerca a la estación de trenes. La única sobreviviente indicó que el fantasma se movió rápidamente sobre sus dos brazos, similar a una araña. Ellas intentaron huir, pero el ser las alcanzó y asesinó a 2 de las 3 muchachas partiéndolas por la mitad. La sobreviviente aún tiene pesadillas con el ente, pero según su versión, el teque-teque corta a las personas con una pequeña guadaña, no con sus uñas. La popularidad del teque-teque aumentó, corriendo los rumores de que el fantasma se encontraba cerca de las estaciones de trenes y calles aledañas, y que si te encontraba, no solo te asesinaba, sino que te convertirías en un ente similar, te convertirías en un teque-teque. Así el fantasma no se sentiría solo y sabrá que existe alguien más como ella. Muchos niños cuentan la historia del teque-teque y dicen que se debe evitar estar por horas de la noche fuera de la casa. Esto se popularizó con el afán de evitar peligros a los niños al estar solos en las calles y que regresen pronto a sus hogares. La leyenda del teque-teque se ha llevado a la gran pantalla con diferentes adaptaciones como Teque-Teque 1 en 2009 y Teque-Teque 2 en 2010, además de un crossover, Kuchisake Onna vs Kashima-san 1 y 2 en 2017 y 2018 respectivamente. También se hizo un videojuego en 2021 en base a esta tenebrosa leyenda. Sin duda alguna, la leyenda urbana del teque-teque es parte de la cultura popular japonesa. Un fantasma que es el resultado de la maldad de la gente sobre personas inocentes e incomprendidas. Si apareces en su camino, te perseguirá y te partirá por la mitad, para que sufras como ella sufrió. El teque-teque es un ente que ha caído en el resentimiento y tiene sed de sangre. Puedes escribirme tu sugerencia o historia al correo en pantalla. Si el video ha sido de tu agrado, apreciaría que le des like y te suscribieras al canal. Gracias.